Buenas tardes. A mí me ha tocado bailar con la más fea por varias razones. La primera porque el tema del que voy a hablar no es precisamente de los más entretenidos, que es realmente una presentación más que didáctica informativa, o más que nada eso, contarles un poco todas las etapas y todos los pasos que hay que dar una vez que uno se incorpora a los estudios de doctorado a través de la escuela de doctorado, pues ir contando un poco todo lo que tiene que ir haciendo. Y nos hemos planteado hacer esta presentación, entre otras cosas porque aparentemente, y a pesar de que se han hecho esfuerzos y que la formación está disponible, escrita y se puede leer, a pesar de ello sigue habiendo un gran desconocimiento respecto a cómo funciona el doctorado actual. Tengo que agradecer de hecho la presencia de la mayor parte del equipo de la unidad administrativa que se ocupa de la gestión administrativa de la escuela de doctorado, que es, creo que se llama actualmente Unidad de Posgrado y Doctorado. Ha cambiado de nombre, es lo que ustedes siguen conociendo, y de hecho la página web aún no está corregido porque tampoco teníamos muy claro si ya había que corregirlo. Es lo que ustedes conocen, sí, no hay que corregirlo, vale, pues lo haremos. Es lo que ustedes conocen como subdirección de tercer ciclo. Bien, pues esa subdirección de tercer ciclo básicamente es la unidad que se ocupa de la gestión administrativa de la escuela de doctorado, que además están aquí también porque seguramente al final o durante la presentación surgirán algunas dudas. Yo intentaré ir rápido. Digo por eso lo de la más fea también, porque también tendré que intentar ir rápido, porque bueno, nos hemos quedado un poco más cortos de tiempo de lo que esperaba, y además porque me gustaría dejar algo de tiempo al final para que puedan hacer algunas preguntas, que creo que en esto sí que habrá. La experiencia me dice que en esto aparentemente hay muchas preguntas. Y decía, insisto, lo de la más fea porque hay que empezar a hablar de cosas que no suelen ser muy entretenidas, y que de hecho muchas de las preguntas surgen por no haber leído esas cosas. También tengo que decirlo, la información está y se puede leer, y es verdad que un Real Decreto es un latazo, pero tiene la información que necesitamos, la mayor parte de la información que necesitamos. Hay que decir que todo el desarrollo de la escuela de doctorado y de todos los trámites que conlleva la escuela, el incorporarse a un programa de doctorado, a los estudios de doctorado, está, digamos, amparado en unas normas de aplicación que están más o menos resumidas aquí en esta lista, que evidentemente no voy a entrar en detalle en ello, pero sí conviene saber que la estructura actual de estudios universitarios, que seguramente la mayoría lo saben, se inició con el Real Decreto 1393 del año 2007, y de alguna manera se ha venido a cerrar a finales de este año pasado con un decreto que veremos después, que es el que ha declarado de alguna manera las equivalencias entre titulaciones pre-Bolonia, así las llaman en la página web del Ministerio, en definitiva las previas al Espacio Europeo de Educación Superior, y las titulaciones actuales. Ahí se ordenaba en la educación universitaria en esa estructura de grado, máster y doctorado. Por su parte, la aplicación en las diferentes comunidades autonómicas las regulan las normativas autonómicas. En nuestro caso, ese decreto, el 168 de 2008, que es el que establece, bueno, qué requisitos y criterios deben cumplir una titulación para que pueda ser implantada. Esto incluye incluso el número de estudiantes mínimos que debe tener una titulación para que pueda ser implantada. Digo esto porque de alguna manera eso va luego a indicarnos qué potencial tenemos de cara al desarrollo de estudios de doctorado en nuestra universidad, y cómo nos hemos planteado el diseño en un momento determinado de programas de doctorado y de la propia escuela de doctorado. El Real Decreto 861 de 2010 es una modificación del 1393 que profundiza en algunos aspectos, pero bien, es digamos que simplemente una consecuencia del anterior. El verdaderamente importante a efectos de... El verdaderamente importante a efectos de los estudios de doctorado, que son los que nos ocupa en la escuela de doctorado, es el Real Decreto 99 de 2011, que porque yo he leído ya unos cuantos reales decretos y este quizás no sea de los más pesados. De hecho es relativamente corto, se lee bien y yo diría que está bien explicado. Así que se puede leer y se puede entender, y eso nos llevaría a comprender el cambio radical, muy importante, que han sufrido los estudios de doctorado tras la implantación de este Real Decreto, que luego se modificó muy poco después, en el año 2013, a través del Real Decreto 534-2013, que realmente a efectos de doctorado poco cambió. Cambió dos cosas: el periodo de transición de los previos a los actuales, que amplió un año más ese periodo, y la calificación, algo tan fundamental como si pasábamos de, yo lo digo siempre a tono de broma, porque hubo, y las personas de
yo voy a seguir diciendo tercer ciclo porque es lo que tengo grabado, las personas, la administración de tercer ciclo sufrió el tener que, de hoy para mañana que entra en vigor este Real Decreto sin habernoslo avisado, hay que modificar todas las actillas, recuerdan, porque estaban expedidas con una calificación que era no apto, apto, apto-culpable, y había que pasarlas de nuevo, algo que ya había existido antes y se había quitado con el Real Decreto, que era el no apto, aprobado, notable, sobresaliente y sobresaliente. Ese fue el cambio más fundamental que aportó este Real Decreto a los estudios de doctorado. Pero, insisto, la aplicación del Real Decreto 99-2011 supuso una reforma muy profunda de los estudios de doctorado. No solo en cuanto a la estructura, sino en cuanto a cuestiones tan importantes como la mentalidad. Plantearse los estudios de doctorado como algo que tiene que desarrollarse en un periodo muy concreto. Estábamos acostumbrados, y no voy a insistir en ello, a estudios de doctorado que podían durar lo que fuera. Sí, quizá la media nuestra estuviera en torno a 5 años, pero podían durar 7, 9, 10, en algunos ámbitos incluso más. Bien, supone una reforma muy profunda, insisto, incluso de mentalidad. Aún algunos se encuentran compañeros que le dicen y yo puedo dar un curso de doctorado. Bueno, eso ya no existe, la estructura es completamente diferente, es personalizada, como veremos después, y el poder llevar a cabo esa reforma de los estudios de doctorado, de hecho, en nuestro caso, bueno, en todas las universidades, hubo que adaptar en mayor o menor medida, pero en nuestro caso, no es que hubo que modificar el reglamento de estudio de doctorado, es que de hecho se redactó un nuevo reglamento de estudio de doctorado, partiendo, no digo que de cero, porque no era tanto como eso, pero sí que se modificó notablemente y eso dio lugar a un nuevo reglamento, no a modificaciones del anterior, sino un nuevo reglamento que se aprobó a finales del año 2012. Lo veremos después porque está por ahí la información, pero a final del año 2012 se aprobó este reglamento. Entre otras cosas, la nueva estructura de estudio de doctorado incluye la creación de nuevas estructuras como las escuelas de doctorado, que a mí me corresponde representar aquí, que son unas estructuras que tienen sus propios reglamentos de funcionamiento, una estructura de gobierno y también una estructura administrativa, tal como pueden ver en la transparencia. Y adaptar completamente los estudios de doctorado anteriores, pero adaptarlos y reconvertirlos, porque las exigencias actuales, que no voy a entrar en ese detalle porque no es el objeto de esta charla, he dado otras para hablar de cómo digamos, diseñan y cuáles son los requisitos para diseñar un programa de doctorado. De cualquier manera, sí voy a insistir en que no se trató solamente de una adaptación de los doctorados que existían, sino más bien un rediseño totalmente de los estudios de doctorado, ya que había que cumplir una serie de requisitos de calidad y productividad científica para poder montar un programa de doctorado, que nos condujo, insisto, a una reorganización que diera lugar a colaboraciones, que generaran sinergias entre grupos de investigación productivos para dar lugar a esos nuevos programas de doctorado. Bien, los programas de doctorado, llegaré pronto a los trámites, pero por ir haciéndonos una idea de eso que decía de la confusión que hay respecto a los programas de doctorado. Los programas de doctorado ya no tienen asignaturas ni cursos, ni siquiera se regulan o se articulan mediante los famosos créditos STS. La actividad esencial de un programa de doctorado, mientras uno está haciendo ese programa, es una actividad fundamentalmente investigadora. Ese es el objetivo fundamental, que no quiere decir que no haya otras actividades complementarias, pero son eso, complementarias. La fundamental, la central es la actividad investigadora. De hecho, no se regula en absoluto la forma en que la formación doctoral en cuanto a eso que decía de asignaturas, cursos, etc. Lo único que sí que se regula son los resultados del aprendizaje y las destrezas que se adquieren al final del proceso. Están establecidas, hay una tabla que dice, mire, usted al final del proceso tiene que ser capaz de difundir a un público no especializado o divulgar a un público no especializado el objeto de su investigación y los resultados de su investigación. Es una de ellas, por ejemplo. Y otras muchas que no voy a enumerar ahora, se las pueden encontrar en el Real Decreto y en nuestro reglamento de estudio de doctorado. Durante el desarrollo de los estudios de doctorado, los doctorandos realizarán una serie de actividades formativas, pero son actividades formativas que tienen un único requisito, que contribuya a alcanzar esos resultados del aprendizaje, que es lo único que está regulado. Y cada uno va a organizar ese tipo de actividades formativas en función de diferentes variables. Evidentemente va a contar con asesoramiento desde la propia escuela de doctorado, que tiene una pequeña, de momento, oferta de actividades formativas complementarias,
Pero además, desde luego, de su tutor, de su director, hay que ser consciente de la línea de investigación en la que uno se va a desenvolver, en la que va a desenvolver la investigación, y por supuesto cuál es el perfil académico previo y qué necesidades complementarias va a tener. Más allá de que habrá actividades formativas de tipo transversal, que esas, digamos, podrían ser pues, más comunes a doctorados de diferentes, a doctorandos, perdón, de diferentes campos. Las actividades formativas se organizan, por lo tanto, de forma personalizada. Es un plan de estudios que no está cerrado, es un plan de estudios absolutamente abierto y personalizado. Cada cual, habrá algunas, quizá en algunos programas de doctorado, y de hecho es así, hay algunas actividades formativas obligatorias, ¿vale? Y esas serán comunes a los doctorandos de ese programa de doctorado, pero hay una serie de actividades formativas que son abiertas, cada uno las diseña según sus necesidades y se registran en este documento, el documento de actividades del doctorando, el DAD, por resumir a partir de ahora. Ahí se registran las actividades formativas de cada doctorando, las que planea realizar y después las que ha realizado y con qué, digamos, aprovechamiento. Eso se recoge en ese documento que, insisto, es el plan de estudios personalizado, individualizado de cada doctorando, a diferencia de un poco lo que había antes, que todos teníamos que hacer una serie de cursos del bloque metodológico, una serie de cursos del bloque no sé qué, etcétera, etcétera. Eso no existe ya. Las posibilidades son muchísimo más amplias y desde luego muchísimo más flexibles. Y lo que les decía, otra cuestión fundamental que ha cambiado los nuevos estudios de doctorado es que no se regula, perdón, al contrario, que se regula absolutamente la duración. El doctorado debe durar 3 años si se desarrolla a tiempo completo, que es algo que mencionaré después, 3 años. Es cierto que ya hay debate a nivel no nacional, sino europeo, y en las reuniones del Consejo para Estudios de Doctorado para formación doctoral de la European University Association, ya hay un debate amplio respecto a la conveniencia de más bien organizar los estudios de doctorado a tiempo completo en torno a una duración de 4 años más que 3. De tal forma que, de hecho, eso de la duración de 3 muy habitualmente se va a convertir en 4 a través de la posibilidad de una prórroga de 1 año para los estudios de doctorado a tiempo completo, que va a ser no excepcional, sino casi habitual, ¿vale? Finalmente, supongo que evolucionaremos, pero es una suposición, hacia estudios de doctorado con una duración regulada en eso, en 4 años. Además de los estudios a tiempo completo, que en principio hay diferentes formas de acreditarlos, pero a mi entender pues, son los que los estudios de doctorado a tiempo completo los desarrolla aquel que tiene algún tipo de contratación exclusiva para realizar los estudios de doctorado. Si tiene cualquier otro tipo de situación, realmente no tendría por qué ser un estudiante de doctorado a tiempo completo. Bien, y el que no es estudiante a tiempo completo, pues evidentemente es un estudiante de doctorado a tiempo parcial. En este caso, pueden extender ese tiempo de los estudios de doctorado hasta 5 años con una posibilidad de una prórroga de 1 año más hasta 6, por lo tanto. Y se me ocurren multitud de situaciones comunes en los estudios de doctorado que pueden considerarse a tiempo parcial, empezando desde luego por los médicos residentes, que evidentemente están ejerciendo de otra cosa al mismo tiempo que están haciendo, o están trabajando de otra cosa al mismo tiempo que están haciendo el doctorado. Si transcurridos esos plazos que he mencionado aún no se hubiera finalizado la tesis, los programas de doctorado a través de su comisión académica podrán conceder una prórroga, en este caso excepcional, que es de 1 año más en el caso de estudios de doctorado a tiempo completo y hasta 2 años más en el caso de estudios de doctorado a tiempo completo. Y un poco este es el panorama, que es un resumen inicial de todo lo que hay. Es una transparencia que bajé, es un esquema que bajé de una presentación del Ministerio, y de hecho aquí esta parte no está completa porque ha cambiado un poco, pero nos da una panorámica de cuál es el recorrido de un estudiante de doctorado dentro de un programa de doctorado. Tenemos, esta sería la etapa, o sea, la situación previa, en la que uno tiene que acreditar que cumple los requisitos de acceso a un programa de doctorado mediante alguna de estas modalidades, ahora las veremos en más detalle. Estos son, aunque hay algunos, perdón, hay alguna situación más, pero básicamente estas son las situaciones que dan acceso a un programa de doctorado. Y entonces, digamos, una vez que uno reúne los requisitos de acceso a un programa de doctorado, se preinscribe en un programa de doctorado para acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisión, que ahora explicaré en más detalle. En caso de ser admitido en un programa de doctorado y obtener una plaza, pues se le asigna un tutor. Con posterioridad a eso, un director, que puede ser o no el tutor, como veremos después,
va desarrollando las actividades formativas que se pueden ir desarrollando a lo largo de toda la duración del programa de doctorado. Normalmente están en los programas de doctorado definidas aquellas que se realizan en los primeros tiempos del programa, en el primer año quizá, o en el primer y segundo año. Además hay una planificación para tiempo completo y una planificación, digamos, más espaciada para tiempo parcial. Se presenta el plan de investigación. Ahora veremos que todo esto requiere de una evaluación, tanto del documento de actividades formativas como del plan de investigación, una evaluación y una validación por parte de las comisiones académicas. Ya esto no es un proceso que exclusivamente depende de tu director o tutor, sino que es una supervisión que implica a más agentes, de hecho a la comisión académica del programa de doctorado, y por lo tanto es una supervisión compartida. Los responsables no son solamente, en definitiva, los directores. Si transcurrido un tiempo, que pueden ser esos 3 o 4 años, pues uno presenta la tesis. Bien, por ello lo que voy a hacer ahora, justamente a partir de ahora, es ir explicando cada una de estas etapas qué tipo de trámites va a haber que ir haciendo. Esta es la parte quizá menos entretenida. Y habría que distinguir justamente porque muy frecuentemente se confunde esto del acceso, la admisión y ese tipo de historias. Bien, había que... tenía incluso unos enlaces aquí para que lo pincháramos y lo viéramos, pero visto como vamos de tiempo, vamos a dejarlo en esto. En principio, estos requisitos de acceso, admisión y demás, los voy a presentar exclusivamente para lo que tenemos delante, que son los estudios de doctorado regulados por el Real Decreto 99 de 2011. E insisto, hay que distinguir bien 3 etapas, digamos, 3 pasos iniciales en el momento de incorporarse a los estudios de doctorado. El acceso, que viene regulado por el propio Real Decreto, aunque en la memoria de verificación del programa se pueden incorporar algunos requisitos adicionales de acceso, pero una vez que uno tiene la capacidad de acceder a un programa de doctorado, es decir, una vez que uno cumple los requisitos de acceso, tiene que solicitar plaza en los programas de doctorado y cumplir los requisitos de admisión, que son específicos de cada programa de doctorado. No hay unos requisitos de admisión homogéneos que una vez que los cumplo puedo entrar en cualquier programa. No, hay que cumplir unos requisitos de admisión específicos del programa de doctorado y obtener una plaza en competencia pública. Sí, pública, en definitiva. En concurrencia y competencia pública. Algo que hay que entender. Hasta ahora eso no era necesario. En los estudios de doctorado sobraban plazas. El otro día alguien me decía, ¿y qué problema tengo yo para que me admitan ya si van a sobrar plazas? No sobran plazas. Actualmente, en este momento, no sobran plazas. A pesar del potencial que veremos después que teníamos planteado, planificado y que había que justificar a la Agencia Nacional de Evaluación para que verificara los programas y nos autorizaran su implantación, a pesar de esa previsión, lo cierto es que por diferentes circunstancias que van desde el traspaso de programas anteriores a lo nuevo, la crisis económica y el que la gente vuelva a estudiar, no sé, hay un montón de situaciones que han dado lugar a que la oferta de plazas que tenemos es corta y tenemos mucha más demanda que oferta. Y en consecuencia, ¿hay gente que se queda fuera de los estudios de doctorado? Sí, hay gente que se presenta y no quiere. Esa es la realidad. Y una vez que se obtiene plaza, pues se procede a la matrícula. Bien, pues... el acceso, como decía, es una cuestión que viene por ley, regulada por el Real Decreto 99 de 2011, que deben venir, además, especificados en la memoria de verificación del título y que pueden incluir algunos requisitos de acceso que no estén regulados por el Real Decreto, que sean necesarios específicamente para un determinado programa de doctorado. En nuestros programas de doctorado, no recuerdo ahora mismo, de los 12 que tenemos y luego veremos un poco más, no recuerdo un requisito de acceso, insisto, específico del programa de doctorado, pero sí recuerdo requisitos de acceso, por ejemplo, de grado. Las pruebas de actividad física, las pruebas físicas que tiene que hacer un aspirante a entrar al grado de educación física, que tiene que acreditar una condición física mínima para poder acceder, o la prueba de idiomas que tiene que hacer un estudiante que quiere acceder a traductores e intérpretes. Ambos casos tienen unos requisitos de acceso previos, que son complementarios de los que puedan establecer las leyes, y en nuestro caso podría haberlo. No recuerdo ahora mismo, de verdad, ningún caso. ¿Sí hay algo? El doctorado, sí, es verdad. El programa de doctorado en territorio y sociedad, que se exige a priori el requisito de acreditar un nivel B1 de inglés para acceder a ese programa de doctorado. Bien. Cada curso se abrirá el proceso de preinscripción en una fecha que se anunciará con tiempo suficiente y en un proceso, y la preinscripción se realiza en la web de la ULPGC, en esos periodos que se anunciarán, que en breve se anunciarán los de este año, que vamos a intentar que sean a partir de ahora, perdón, que si no puedo decir, vale, pues lo puedo decir, ya que los responsables administrativos, yo soy responsable académico, pero los administrativos lo autorizan, en definitiva el periodo
periodo de prescripción pensábamos abrirlo un tiempo más largo de cualquier manera y tenerlo abierto un tiempo largo, ya están abiertos. No se ha comunicado, pero ya están abiertos, ya se pueden prescribir los programas de doctorado para que de alguna manera tengan la sensación de estar ya en los programas de doctorado. Ahora, eso sí, van a estar prescritos en los programas de doctorado. La admisión no se va a realizar hasta después del verano, después de septiembre. ¿Vale? Por razones que incluso algunas de ellas las vamos a ver ahora, los periodos en que hay que evaluar anualmente, los planes de investigación, las actividades formativas desarrolladas, etc. Los periodos de admisión van a ser entonces. Uno se puede prescribir, dejar su documentación, que todo el proceso, toda la prescripción se hace a través de la página web de la universidad y toda la documentación se puede aportar online. Frecuentemente van ahí a llevar los papeles, pero no hace falta, se puede hacer todo online. ¿Vale? Y una vez que se aporta toda la documentación, en ese periodo suficientemente amplio a partir de ahora, los servicios administrativos, la unidad de posgrado y doctorado, se ocupará de revisar la documentación, que se ha aportado toda la documentación necesaria, que cumple los requisitos necesarios y que entonces se puede validar si está completa o solicitar una subsanación de determinados documentos que pudieran ser necesarios, que no se han entregado adecuadamente. A mí se me ocurre hasta que los ha entregado en casillas distintas. Tenemos algún caso que ha entregado su título en otros méritos, la copia del título en otros méritos. Entonces luego tiene que estar tercer ciclo buscando ahí donde estaba el título. No, si yo entregué el título, yo cargué el título en la herramienta, pues sí, pero no es posible. Bien, de cualquier caso, de cualquier manera, ahora esto va a ser un poco más relajado, en el sentido de que va a haber más tiempo para hacerlo y en consecuencia el tercer ciclo acreditará en un momento determinado que una persona cumple los requisitos de acceso y pasa a la fase, como decía, de admisión. Volvamos un momento a los requisitos de acceso antes de ver la fase de admisión, porque quería comentarles alguna cosa respecto a esto. Estos son los requisitos generales de acceso. Todo el mundo sabe lo de grado y máster. Me voy a saltar esta parte, un momento, la que está en azul. En el caso de títulos oficiales de grado de más de 300 créditos, también pueden acceder a máster, a doctorado, aunque no tuvieran un máster. En ese caso era necesario, obligatorio, cursar complementos de formación. Los titulados universitarios que hubieran superado al menos 2 años de formación en programas de especialidades de ciencias sanitarias, hablo de MIR, FIR, BIR y KIR, que creo que son las categorías. Los titulados en el extranjero no necesitan homologar el título, lo que tienen que acreditar es que en su país de origen su título habilita para estudio de doctorado, tienen que acreditarlo, y con ese, en definitiva, que tienen unos estudios de nivel de máster y que además en su país de origen esos títulos habilitan a hacer estudio de doctorado. Con eso, sin necesidad de homologación, tienen garantizado el acceso a estudios de doctorado. En algunos casos es posible que hubiera que añadir complementos de formación, por ejemplo, de tipo a nivel de lenguas, por ejemplo. Por supuesto, todos los titulados, los doctores españoles pueden acceder a estudios de doctorado y todos aquellos doctorandos de sistemas anteriores que tuvieran el DEA o la suficiencia, el diploma de estudios avanzados o la suficiencia investigadora. Tanto esto último como esto otro, título universitario oficial que habilite al acceso al máster con más de 300 créditos y al menos 60 niveles de máster, me lo vi, era una condición que había, pero que ahora en cierto modo en la mayoría de los casos nos la podemos saltar, ¿vale? Después de que ha evolucionado el decreto este famoso de las equivalencias, que veremos ahora. Nosotros en su momento, pero no voy a entretener con esto, habilitamos ante esta posibilidad, habilitamos un mecanismo para acreditar que se tenían 60 créditos de nivel de máster y cuáles eran los requisitos entonces. Bueno, pero ya no hace falta. Ya no hace falta porque 7 años después de que se iniciara el proceso, 7 años después, el Ministerio sacó el Real Decreto, bueno, 7, casi 8, en noviembre de 2014, y hubo todo el año 2015 prácticamente para establecer las equivalencias, el Real Decreto 967 de 2014, que entre otras cosas establece la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior, el famoso MECES, ¿vale? La correspondencia de los títulos antiguos de arquitecto, ingeniero, licenciado, arquitecto técnico, ingeniero técnico y diplomado. Y a partir de ahí ya sabemos lo que es cada uno. Tanto ahora como antes, y aquí sí que voy a entrar un momento al enlace, y lo vamos a ver porque ya por fin está acabado, hasta que, como quien dice el otro día, no estaba acabado este catálogo de equivalencias, ahora ya sí, y espero que se haya abierto o no. ¿Está esperando por algo?
¿Está abajo abierto? Es que no veo abierto. Ah, vale, es que se abre por defecto de Chrome y yo no hacía más que mirar al que yo uso, al Firefox. Bueno, pues esta es la página web del Ministerio donde está el desarrollo de este Real Decreto, que es donde ellos hablan de pre-Bolonia y niveles meses. Es curioso cómo el lenguaje legal muchas veces nos pone tantas cortapisas, pero luego que fácilmente se utilizan el lenguaje común en cosas como esta. Títulos pre-Bolonia, pues títulos pre-Bolonia. Todos estos títulos pre-Bolonia ya están equiparados a determinados niveles de los títulos actuales, y en el caso de las humanidades, pues ahí tienen todas las licenciaturas existentes anteriormente, tienen nivel 3, es decir, nivel meses 3, nivel de máster, todas las licenciaturas del ámbito de las ciencias experimentales y de la salud, de las ciencias sociales y jurídicas. Yo creo que las he revisado, que no hay ningún caso en que una licenciatura, una titulación superior, antigua, haya quedado por debajo del nivel meses 3, porque hubo más o menos discusión, pero actualmente todas las titulaciones superiores antiguas están equiparadas al nivel de máster, a nivel meses 3. No quiere decir que usted, el que sea un licenciado, tenga un título de máster, no, es licenciado, pero es equivalente a un máster. Si alguien por razones profesionales para ejercer en el extranjero, por ejemplo, lo necesitará, puede solicitar personalmente un certificado de equivalencia. Es una cuestión que cada uno puede pedir si lo necesita, pero en principio, con este reconocimiento por parte de las universidades a efectos de acceso a estudios de doctorado es suficiente. Por cierto, aprovecho para decir que los estudios previos de diplomaturas, es decir, las titulaciones universitarias medias, están, creo que todas, equiparadas a nivel de grado. Bien, dicho eso, pasamos y acreditado el cumplimiento de los criterios de acceso y los requisitos de acceso, perdón, y aportada la documentación, hecha la prescripción, pasamos al proceso de admisión, que ese sí que va a ser después de todo eso, en el último trimestre del año, a principios del último trimestre, ¿vale? En ese periodo corresponde a las comisiones académicas, por eso están en negrita, las comisiones académicas de los programas de doctorado, la admisión. No admite la universidad, no admite la escuela de doctorado, son las comisiones académicas las que admiten a los doctorandos. Para ello lo que se hace es utilizar un baremo de admisión, hay unos requisitos de admisión y un baremo para valorar los méritos de los aspirantes, de los candidatos, aplicarlo, ¿vale? Y si se cumplen, como decía, los requisitos de admisión y se alcanza una puntuación necesaria y se obtiene plaza, pues pasaríamos a la siguiente fase. Esto estaba todo sacado del Real Decreto, entonces voy a ir a la parte más sencilla. Los criterios del baremo de admisión son de cada programa de doctorado. Cada programa de doctorado tiene los suyos. Y eso sí, deben ser coherentes con el ámbito científico del programa. No se trata de pedir a un señor que vaya a hacer, no sé, un doctorado en química, pues un grado o una licenciatura en latín. Pues no tiene sentido. Tienen que ser coherentes con el ámbito científico del programa. Y deben estar descritos con claridad y ser públicos, como de hecho lo son, en nuestro caso, los tienen ustedes publicados en la página web de la Escuela de Doctorado, además de estar publicadas íntegramente las memorias de verificación, que es donde figura, digamos, que el contrato que la universidad ha suscrito con la administración para impartir cada uno de esos títulos. Bien, los candidatos que no cumplen los criterios de admisión, que no es lo mismo que, insisto, los de acceso, los requisitos de acceso, los criterios de admisión, pues a eso se les pone un 0, porque no cumplen los requisitos de admisión. Insisto, cumplo los requisitos de acceso para acceder a un determinado título de doctorado, pero mi título no es coherente con el ámbito científico, mi formación académica no es coherente con el ámbito científico del programa, pues en principio se me debería poner un 0, en coherencia con los criterios de admisión que establecerán un perfil académico de ingreso, ¿vale? Ese es el único caso, entiendo yo, que puede haber un 0, dicho sea de paso, en una valoración de un candidato a acceder a un programa de doctorado. En el resto de los casos, pues se aplicará el baremo público y coherente y transparente de forma competitiva y se otorgará una puntuación y se ordenará, según esa puntuación, a los candidatos. Y en función de ese orden podrán matricularse, en definitiva, serán o no admitidos en el programa de doctorado. Aquellos que efectivamente obtengan puntuación suficiente y obtengan plaza pasan a la siguiente fase, que es la matrícula. Todo esto, al igual que lo anterior, se hace de forma remota a través de una herramienta online que tienen los coordinadores de los programas de doctorado y que comparten con las comisiones académicas para valorar los criterios. Una vez que han sido validados los candidatos por tercer ciclo, pues ya pasan a estar a disposición de los responsables de evaluarlos, de baremar, para el proceso de admisión. Y si obtienen plaza, pues evidentemente es cuando pasan al periodo de matrícula,
que se abrirá durante el primer trimestre, como decía, de cada curso, se abrirá un periodo de matrícula, todo se realizará de nuevo a través de la web de la universidad, en periodos que se anunciarán con tiempo suficiente, pero que será, insisto, en el último trimestre del año. Toda la documentación que sea necesario aportar, pues se aportará online. Una vez aportada la documentación, se generará un documento para abonar la tutela académica, la tasa de tutela académica, que es una tasa que no depende de nosotros, es una tasa que viene fijada por el decreto de tasas que cada año publica en el mes de julio más o menos el gobierno de Canarias, y esa tasa pues hay que abonarla, y en ese momento uno está admitido en un programa de doctorado, no antes. En ese momento en que ha pagado, uno está, digamos que admitido condicionalmente cuando le dicen tú tienes puntos suficientes para entrar al programa, pero es que hasta que no pagas no se te hace un registro de alumno admitido, y en ese momento estás admitido en el programa de doctorado. Lo digo porque luego la gente pregunta ¿y cuándo me empieza a contar el tiempo? Ahí es donde se aprieta el botón del cronómetro. En ese momento, cuando te has matriculado de la tutela académica, empiezan a contar. En ese mismo momento, en aquellos programas de doctorado que lo tienen disponible, que las tienen en su estructura, actividades formativas obligatorias, en ese mismo momento ya se pueden matricular junto con la tutela académica de determinadas actividades formativas obligatorias. El resto se irá incorporando después. Las obligatorias junto con la tutela académica en el momento en que uno se matricula. Por cierto, ayer hablábamos con los responsables de la Escuela de Doctorado de la Universidad de La Laguna. La inquietud de ambas universidades es la misma en este sentido, que es intentar ir a una matrícula única de actividades formativas y tutela académica para que se haga en un paso, luego la gente no deje las actividades para después y se le olviden, y no sé cuánto tipo de situaciones que se pueden dar. No, que haya una matrícula única, que será algo más que la tutela académica, cubrirá las actividades formativas, ¿de acuerdo? Y intentaremos, porque al fin y al cabo eso es algo que las universidades pueden proponer al gobierno de Canarias, que en las próximas ocasiones el decreto de tasas incorpore esa matrícula única, insisto, tutela y actividades formativas. El resto de actividades formativas, las que no son actividades formativas obligatorias, son actividades formativas que diseñará el doctorando, como veremos, en colaboración con su tutor e incluso más adelante con su director en función de sus necesidades, y que se van incorporando a posteriori al documento de actividades del doctorando. Algunas serán de la propia universidad, se cursarán en la universidad, y si tienen algún tipo de necesidad de una matrícula, pues la harán. Otras requerirán una inscripción, pero no requerirán un pago. Es el caso de las actividades formativas de la Escuela de Doctorado. No se cobra a nadie por hacer actividades formativas de la Escuela de Doctorado. Hay que inscribirse, pero no se cobra. Otras podrán ser hechas en cualquier sitio, en cualquier otra universidad. Mis estudiantes de doctorado, los míos, los de mi grupo de investigación, pues van a ir ahora dos de ellos a Sevilla a hacer un curso de ciencia de materiales. Y otros han ido en otros años a un curso sobre caracterización de materiales. Bien, pues eso es algo que se hace fuera, que se paga fuera, que se financia como sea. Eso ya es una cuestión de cada grupo de investigación, de cada doctorando y sus directores, tutores, pero que está al margen de esto. Ahora, eso sí, hay que recogerlo en el documento de actividades de doctorando, si quieres que te lo considere. Yo he hecho tal o cual curso en tal sitio para adquirir tal competencia o tal destreza, ¿vale? Esa es la idea. Ese es el documento de actividades del doctorando. Y entonces estamos matriculados en el doctorado y llegamos al primer año, donde, por desgracia aquí, esto debe poner 6 meses y luego, sí, 6 meses, sí, y luego ya un año, y a partir de aquí continuamos todos los años más o menos lo mismo. No se ve bien porque al pasar la PDF se ve mal, pero en PowerPoint sí que se veía mejor. De cualquier manera, esta es la estructura y todo esto es el primer año. Parece un galimatías, parece un laberinto, yo creo que aclara bastante, de todas maneras, si uno se fija las líneas, pero lo vamos a ir viendo en detalle. Esto es el primer año, solo el primer año, en cuanto a trámites. Por eso era necesaria quizá una charla de este tipo, porque son solo trámites que van dentro de la evolución ese año del doctorado. Asignación de tutor, eso se hace inmediatamente. En el mismo momento que uno se matricula en el programa de doctorado, le debe ser asignado un tutor. Eso es complicado, salvo que uno lo traiga, como quien dice, de acompañamiento, es complicado. ¿Qué se está haciendo? Por los programas de doctorado pueden asignar, que no hay ningún impedimento para ello, un tutor provisional al inicio, porque hay que tenerlo, y alguien te tiene que orientar al principio. Ese es además, por otra parte, el papel del tutor. Velar por la parte de formación académica de su estudiante, de su doctorando, y establecer la interacción con la parte administrativa de la universidad. Velar por la formación académica, pero también orientar y guiar en la parte administrativa. Esa es una de las partes
o de una de las funciones del tutor. Y digo del tutor porque es único, no puede haber 2 ni 3 tutores. Eso en los directores aún. Los tutores es una persona. Que además, tal como dice aquí, vaya, he dado lo que no era otra vez, es este. Tutor, ahora sí. Que además, tal como dice aquí, lo asigna la comisión académica, ¿vale?, al matricularse, y debe ser un profesor del programa. No puede ser una persona de fuera de la universidad, porque interactúa directamente con la administración de la universidad. Tiene que ser personal de la universidad, pero más aún, haber acreditado la capacidad de dirección de tesis de tesis doctorales y estar incorporado al programa de doctorado. Ese es el tutor, como digo. Se hace, como decía, inmediatamente después de la fase de matrícula y se puede cambiar si es necesario a posteriori. Lo asigna la comisión académica del programa y entre los profesores del programa de doctorado. ¿Cómo? A través de una herramienta que ustedes conocen seguramente, que es MIULPGC. Pues en función del rol que cada uno tiene, MIULPGC tiene más o menos opciones. En el caso de los coordinadores del programa, tienen la opción de, a través de mis doctorandos, asignar los tutores por acuerdo de la comisión académica. ¿Y qué hace el tutor? ¿Para qué sirve? Si nos queremos preguntar eso, bien, pues es, como decía, quien se ocupa de la interacción entre el doctorando y la comisión académica, es el responsable de toda la parte de actividad formativa, la parte académica, es el que debería ocuparse de velar porque esa formación sea adecuada tanto al perfil académico previo como al doctorado que se va a realizar, a la tesis que se va a doctorar. Y en cada año debe avalar, debe validar el plan de investigación y revisar el documento de actividades del doctorando para comprobar que el progreso está siendo adecuado. Inmediatamente, en paralelo, necesariamente después, pero en paralelo, se debe redactar o cumplimentar el documento de actividades del doctorando. Por cierto, no lo he dicho antes, pero esto cumple con el artículo 5 del reglamento y habrá un impreso, que de momento es un impreso en papel, pero todo esto se va a implementar informáticamente, porque esos mismos impresos van a estar hechos informáticamente para que directamente lo que se hace ahora en papel se pueda marcar y quede almacenado de forma telemática. El documento de actividades del doctorando, 3/4 de lo mismo. Aquí de hecho se cita el anexo 1 del reglamento de estudio de doctorado, donde aparece un documento, un modelo de documento de actividades del doctorando, donde se registran todas y cada una de las actividades que se planean, al principio que se planean realizar, durante el transcurso, las que se han realizado, o las nuevas que se quieran incorporar, o las que se habían planeado y no se han podido realizar y se van a sustituir, o lo que sea. Todo eso se puede modificar a lo largo del tiempo, se redacta en primera instancia entre el tutor y el doctorando. Una vez que se asigna el tutor, en comunicación con el doctorando, con sus características y sus necesidades, se redacta ese documento a través, esto sí que está implementado ya, a través de MIULPGC, donde efectivamente el tutor asigna las actividades que ha acordado con el doctorando y que tienen que tener el objetivo, como decía desde un principio, de garantizar la adquisición de las competencias de nivel de doctorado. Eso es lo que se pretende con esas actividades formativas. Y cada año o cada vez que se finaliza una actividad, el tutor, a través de MIULPGC mis doctorandos, el tutor es el único que tendrá acceso a darle la tecla de validada, no validada, calificada o lo que fuera. ¿Qué actividades formativas? Luego veremos el aspecto de esa aplicación. ¿Qué actividades formativas? Pues actividades formativas que hemos clasificado de tipo transversal, que fomentan determinadas capacidades como el trabajo en equipo, la preparación de presentaciones, la capacidad de comunicación oral, etcétera, etcétera, o ya algunas, y que pueden ser organizadas en forma de seminarios, cursos, ponencias, etcétera, y algunas otras que tienen una naturaleza más específica, son más de cada programa. En estas de hecho puede contribuir y contribuye la Escuela de Doctorado con algunas clarificadas. En estas otras ya son específicas de cada programa, como la asistencia a jornadas, a congresos, la participación en seminarios de investigación específicos y orientados a la investigación que se va a desarrollar dentro del programa de doctorado, etc. Dentro del documento de actividades del doctorando, ese anexo famoso que decía uno y que ya está informatizado, las hemos agrupado en esta estructura: la reformación transversal, que son cursos, jornadas o seminarios; las contribuciones a congresos, como pueden ser pósteres o comunicaciones orales, como las que se han desarrollado en estos días; colaboraciones en prácticas docentes, que también en
en algunos programas de doctorado es una actividad formativa sugerida u obligatoria, y en otros, en cualquier caso, es una actividad formativa posible que se puede incorporar, prácticas, becas, estancias, etc. Y este es el aspecto que tiene ese documento, no sé si lo pueden leer mucho desde ahí. Esto es lo que queda una vez que uno ha cumplimentado a través de... Es un ejemplo que he borrado el nombre y el programa y todo eso, es un ejemplo de alguien que ya ha hecho, de hecho, sus actividades formativas y él las tiene listadas. Todas estas tienen aquí, porque el sistema informático es lo que nos ha permitido hacer, la denominación de asignatura, pero son actividades formativas a modo de curso. Todos ellos, de hecho, estos de aquí, son de formación, no diría que transversal, tienen un cierto carácter transversal, pero también específico, y son obligatorias del programa de doctorado en cuestión, que aunque está borrado es el programa de doctorado en Ingeniería Química, Mecánica y de Fabricación. En ese programa de doctorado hay estas actividades formativas obligatorias. Una de 20 horas sobre innovación y protección de resultados de investigación, otra de 30 horas sobre investigación y transferencia de tecnología, etcétera, etcétera. Hay que cursar 60 horas de seminarios, obligatoriamente de seminarios avanzados de especialización específica. Y luego participación en diferentes tipos de actividades, presentaciones orales, el Congreso de Jóvenes Investigadores de la Universidad de La Laguna. Por aquí estarán en algún sitio, no veo nada, pero bueno. Las jornadas de doctorado, mi tesis en 5 minutos, pues aquí está. Y se califican. Si en algún momento hay que modificarlas, se pueden eliminar, sustituir, etcétera, etcétera. Y todo esto se hace directamente online y lo hace en principio el tutor. Y se guarda en los registros de la unidad administrativa de tercer ciclo. Asignación del director y la línea de investigación. Pues bueno, en principio por Real Decreto hay un año para hacer eso, pero un año y luego 3 para hacer la tesis. Al final hasta un año, por Real Decreto hasta un año. Al final nuestro reglamento ha reducido un poco eso para, digamos, estimular el que se haga antes, porque es importante que se haga antes. Y en nuestro reglamento se establece que tanto la asignación de director como tema de tesis se debe hacer antes de 6 meses desde la fecha de matrícula. Aquí sí decimos matrícula. Lo asigna la comisión académica. A diferencia del tutor, en este caso no tiene por qué ser un profesor del programa de doctorado, puede ser cualquier director que cumpla los requisitos que exige nuestra universidad, que le pueda exigir a su vez la comisión académica del programa, para ser director de una tesis doctoral en el ámbito del programa. De nuevo se hace a través de la web de la universidad, a través de esa opción de nivel PGC y doctorando, lo asigna a la comisión académica y debe cumplir el director, por supuesto es el doctor, y una experiencia investigadora acreditada. Que, como decía, requiere además el aval del alumno. Si fuera una persona diferente del tutor y de la comisión académica, que debe comprobar que efectivamente tiene esa experiencia investigadora acreditada, que en nuestro caso, por algún lado lo pone, es que debe tener un sexenio de investigación o méritos equivalentes, ¿vale? Previa autorización de la comisión académica y solo previa autorización de la comisión académica, a diferencia del tutor que es único, en el caso del director pueden ser más de uno. Previa autorización, como decía, de la comisión académica, puede haber codirección de tesis doctorales, ahí sí puede haber más de uno, pero tendrá que justificarse en términos de necesidades de tipo académico, de índole, razones de índole académica, como puede ser la interdisciplinaridad, como puede ser el que uno vaya al extranjero y tenga que tener un director en otra universidad o en otro centro de investigación, como puede ser que se incorpore a la dirección de tesis jóvenes o nuevos directores. Esas son las circunstancias que a día de hoy se permiten en nuestra universidad para codirección de tesis. En otro caso hay un director, que insisto, no tiene que ser del programa, pero puede serlo. Y puede ser el propio tutor, no hay ninguna razón para que no lo fuera. Hay una cuestión que es importante tener en cuenta, y es que, según nuestro reglamento, el tutor, director y tema de tesis tienen que asignarse con una antelación mínima de un año antes de la lectura de la tesis. Eso significa, si el director se nombra a los 6 meses y luego un año más, pues al menos 1 año y medio de permanencia en un programa de doctorado para acreditar que se han realizado las actividades formativas, que se ha desarrollado la tesis, etcétera, etcétera. Eso ahora nos lo vamos, digamos, a saltar en circunstancias excepcionales
para estudiantes o doctorandos que procedan de programas de doctorado anteriores y que tengan la tesis muy avanzada. Se ha aprobado una disposición transitoria que permite que esos doctorandos, que ya tenían su tesis, como digo, muy avanzada, casi a pique de presentarla, por cumpliendo una serie de requisitos que son también específicos de cada programa de doctorado, puedan, digamos, validar o ser reconocidas todas las actividades previas, puedan demostrar que cumplen con los requisitos que establece el programa y entonces puedan leer su tesis doctoral antes de ese año y medio. En otros casos, al menos, habría que estar 1 año y medio en el programa. El plan de investigación, pues lo mismo, debe ser aprobado en los 6 meses, lo que nos lleva a que el director, a ser posible, un poco antes, para que dé tiempo que el director pues, pueda participar en el diseño del plan de investigación. Bueno sería que no pudiera participar el director, ¿no? Bien, en definitiva, esto es un tema de periodos y demás que intentaremos mejorar y corregir, pero que a día de hoy está así. Decía que en los primeros 6 meses es recomendable que el director se nombre en los 3 primeros meses para que haya margen de tiempo para preparar un plan de investigación, que debe presentarse y ser aprobado por la comisión académica del programa. Se presenta, como decía, el proyecto de tesis o plan de investigación que deberá venir hablado por el tutor y el director y que debe contener al menos estos elementos: el título, por supuesto, la hipótesis y plan de trabajo, los objetivos generales y una justificación de la coherencia de la tesis doctoral con el programa de doctorado, con las líneas de investigación del programa de doctorado que se va a desarrollar. No tiene sentido que no sea así, porque entre otras cosas a los programas de doctorado se les va a pedir cuentas de que las tesis doctorales que se han desarrollado en el ámbito del programa o en el programa son coherentes con la línea de investigación, que lo sustentan, que lo avalan, que aportan los recursos necesarios para que el programa de doctorado se desarrolle. La Comisión Académica del Programa de Doctorado recibe esa propuesta de plan de investigación, lo evalúa y emite un informe razonado, que puede ser positivo, en cuyo caso ese plan de investigación se acompaña del compromiso documental de supervisión que ahora hablaremos de él y se valida y se envía a la Comisión Académica para su validación definitiva, su visto bueno definitivo y firma del compromiso documental de supervisión por parte del vicerrector responsable del estudio de doctorado. Y es un plan de investigación que no es que se pueda cambiar a lo largo del tiempo, es que se debe cambiar a lo largo del tiempo, se debe mejorar, incorporar elementos, etc. Y si el informe es negativo, pues en el plazo de 1 mes se le dan unas indicaciones, eso sí, un informe razonado en que se explique qué elementos han conducido a esa valoración negativa para que puedan ser subsanados, y en el plazo de 1 mes se debe presentar un nuevo plan de investigación. El compromiso documental de supervisión es una especie de contrato que hay un modelo, pero no hay que seguir a rajatabla. Cada programa de doctorado, cada situación podrá tener sus características específicas, pero hay un modelo de compromiso documental de supervisión, es un documento, como digo, a modo contrato, que está en el reglamento de estudio de doctorado y que establece, una vez que se obtiene el informe positivo de la comisión académica, establece las funciones de supervisión de los doctorandos que deben firmar el tutor y el director, establece los derechos y deberes, establece las obligaciones y debe incluso incluir aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial. Además de creía que lo tenía puesto por algún sitio, pero no, sí. Debe incluir un procedimiento también de resolución de conflictos. Por desgracia, muy frecuentemente surgen conflictos en el desarrollo de las tesis doctorales y es conveniente tener eso contemplado. Y de todo lo dicho que abarca ese primer año, he pasado el año, 1 año entero lo he pasado muy rápido, como ven, después o sea, todo eso que abarca 1 año puede ser modificado a través de un documento, de un formulario hemos llamado de momento incidencias, intentaremos buscarle una denominación más afortunada, cambios, modificaciones, lo que sea, un documento donde se puede solicitar cualquier cambio, cualquier modificación. Eso sí, justificada y razonada, y que tendrá un contenido algo como esto. Se solicita una determinada modificación, como puede ser el cambio del título de la tesis, como puede ser el cambio del director, como puede ser el paso de tiempo completo a tiempo parcial o viceversa, bajas por enfermedad, por maternidad, por las diferentes causas que establece el Real Decreto u otras que podamos considerar o puedan considerar las comisiones académicas, o la baja definitiva, y todo se debe justificar, como decía. Además de esto, por supuesto, las comisiones académicas pueden cambiar un director y un tutor también, por su cuenta. Cuando hacen la evaluación anual pueden cambiarlo si consideran
que no está contribuyendo al progreso del doctorando, que no se avanza razonablemente, que las cosas no van bien, en definitiva. En ese caso, una comisión académica puede modificar un tutor, un director o ambas cosas. Para los que están haciendo fotos, esto se va a publicar en la web de la Escuela de Doctorado. Desarrollo y supervisión, que empieza el primer día, pero que voy a hablar de ello ahora, ya después de un año. Ya han pasado todos los trámites anteriores y ya hemos estado inmersos en el desarrollo y supervisión, pero es a partir de ahora donde quizá va a cobrar más importancia, al menos en la presentación. Bien, para que, como decía, la tesis se pueda presentar a depósito, tiene que haber transcurrido al menos ese año después del nombramiento del director y de la aprobación del plan de investigación. Salvo en el caso, como decía, en que se acojan a la disposición transitoria para los que proceden de doctorados anteriores. Y, evidentemente, según se regula, pues tenemos hasta 3 años para desarrollar la tesis. Bien, pues en ese periodo, hasta esos 3 años, o 4 muy probablemente, la universidad, a través de la comisión académica de cada programa de doctorado, debe asegurar una supervisión colegiada, no individualizada, sino colegiada de los doctorandos, cuya responsabilidad recae en la comisión académica, y que lo que va a hacer es un informe anual de seguimiento del doctorando, donde va a indicar cómo van las cosas, si se ha progresado adecuadamente, si se ha ido bien, qué defectos se puedan haber encontrado, cómo subsanarlos, etc. Un informe anual de seguimiento por parte de la comisión académica, que dicho sea de paso es un informe que hemos diseñado el formulario correspondiente de manera que sea compatible con algo que nos piden también en las becas FPU y FPI, que es un informe de seguimiento de la comisión académica del programa. Actualmente piden eso y este que vamos a poner nosotros para nuestra universidad va a ser equivalente para que cuando llegue el momento ese mismo sea el que se incorpore a la justificación anual de la beca. Anualmente, como decía, por lo tanto, la comisión académica del programa evalúa el desarrollo tanto del plan de investigación como del documento de actividades. Y para ello, tanto el director como el tutor, en caso de que no sean la misma persona, deben emitir un informe. Así que nos encontraremos en una situación como esta, en que hay que hacer un informe anual y para hacer ese informe, las comisiones académicas utilizarán el plan de investigación, su progreso, sus modificaciones, vaya, y no sé cuántas páginas me he saltado, como decía, su progreso, modificaciones, el control de las actividades del doctorando, la coherencia, el progreso, el aprovechamiento y los informes del tutor y el director. Con todo ello se redacta el informe anual de seguimiento que, independientemente de que es una vez al año, vamos a intentar establecer, en coherencia con los periodos de matrícula y renovación de matrícula, vamos a intentar establecer un periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de cada año para hacer esto. Cada coordinador lo comunicará a su programa, toca hacer este informe anual y se redactará el informe correspondiente. En ese periodo, como decía, se realiza el informe, donde se evalúan, lo que no voy a repetirme lo que he dicho antes. Previamente, como decía, el director valida las actividades dentro del plan de investigación, el tutor las actividades dentro del documento de actividades del doctorando y la comisión académica lo valora. Emite un informe y si ese informe es positivo, el doctorando, pasa a renovar la tutela académica. Si no fuera positivo, que creo que lo ponen en algún sitio pero no lo veo, bueno, si no fuera positivo, con ese informe razonado, el doctorando tendrá que presentar las subsanaciones correspondientes en un plazo de 6 meses. Si se repitiera la situación, si en el plazo de 6 meses no se ha subsanado la situación, entonces causaría baja en el programa. El seguimiento se realiza en un impreso que va a estar también informatizado, que es el informe anual de seguimiento, como decía, al final de cada año de formación, en ese periodo entre el 1 y el 30 de septiembre, y aquí creo que donde lo ponía, eso es, lo que me buscaba antes, luego tienen que, digamos, ocuparse de que se realice el coordinador y el director de la tesis y es la comisión académica la que tiene que realizar el informe con las subsanaciones que corresponden y, como decía, en caso de que sea negativo, pues se le darán 6 meses para elaborar un nuevo plan de investigación. En otro caso, si es positivo, pues se renueva la materia. Finalizada la elaboración de la tesis, pues llegamos a la fase final, a la fase que a veces se hace más crítica, que es la presentación, el depósito y la defensa. Para lo que hay que redactar ese documento, que a algunos se nos hizo en su momento tan cuesta arriba y a otros se les está haciendo ahora, pues satisfechos
todas las evaluaciones anuales de los doctorandos. Satisfechos los criterios de calidad que exige nuestra universidad para la defensa de una tesis, que de forma general son que al menos haya una contribución científica de calidad contrastada en el ámbito del programa de doctorado. No quiere decir un JCR como norma general, dependerá del ámbito. En mi programa de doctorado, donde estamos gente de química, ingeniería y demás, pues sí, es un JCR, pero en otros podrá ser otra cosa. Dependerá, como digo, del ámbito. Pero hay que satisfacer unos criterios de calidad mínimos. Y si emiten además una autorización con un informe favorable del tutor y director o directora de la tesis, en ese momento el doctorando solicita la autorización de la comisión académica del programa para la defensa de la tesis doctoral. Y se solicita, como digo, a la comisión académica, que es la que tiene la última palabra hasta ahora para autorizar la defensa. Y que se tiene que ocupar, entre otras cosas, de que se cumplan los requisitos exigidos. Por ejemplo, el que si una tesis va a ser de tipo internacional, en la que parte de la tesis se vaya a defender en un idioma diferente del propio, pues acredite un nivel de dominio de la lengua en la que se vaya a hacer la defensa adecuado para la defensa. Pero eso es la comisión académica del programa la que se tiene que ocupar de comprobarlo y, en caso de que se cumpla, autorizar la defensa. En ese momento entramos en esta fase en la que la comisión académica, si autoriza, recibida la autorización del director y la copia de la tesis, tiene 15 días para autorizar o no la defensa de la tesis. Son 15 días, los reducidos respecto a lo que se hacía de, creo que a un mes hasta hace poco. La segunda fase es que, una vez obtenida esa autorización, se envía a los servicios administrativos de la universidad, a los servicios de posgrado y doctorado, 9 ejemplares encuadernados y o digital. Vamos a intentar, para que ir anunciando cosas que pretendemos, vamos a intentar en el futuro eliminar esto de los documentos. Vamos a intentar que sea todo digital, PDF, que se pueda enviar sin sellos, ni paquetes, ni mensajerías, etcétera, etcétera. Vamos a intentar que solo haya algún ejemplar físico y lo demás sea todo digital. Un resumen de la tesis con unas características tipográficas que no vienen al caso, la autorización del director, que va en la portada, la autorización del responsable del programa de doctorado, su coordinador, que también va en la portada, y habrá entonces un depósito de nuevo reducido respecto al anterior de 15 días. 15 días para que todos los doctores puedan mirar, leer, escrutar la tesis y establecer cualquier reparo si lo tuvieran que establecer. A partir de ahí, transcurrido ese tiempo, después de la autorización y transcurrido el depósito sin ningún tipo de problema, se pasa a la... Ya entonces se obtiene la autorización de la defensa por parte del vicerrector que corresponde, el responsable de estudio de doctorado, en nuestro caso actualmente el vicerrector de títulos y doctorado. Bien, una vez se obtiene esa autorización del vicerrector, pasamos a la matrícula de la tesis doctoral, que se tiene que realizar en los 7 primeros días hábiles después de obtenida la autorización para la defensa. La unidad responsable, en este caso las comisiones académicas, remiten al rectorado la propuesta de tribunal. Hay 7 días hábiles para hacer esa propuesta. Previamente la comisión académica del programa ha comprobado la idoneidad de los miembros propuestos para el tribunal. Se designa entonces y se propone al tribunal, lo firma el vicerrector y en ese caso, en 15 días, obligatoriamente se tiene que convocar al tribunal. Y en un plazo no superior a 2 meses, entre 15 días y 2 meses, se tiene que convocar la lectura de la tesis. Muy bien, con esto no sé cómo voy de tiempo. Voy mal. Fatal. No, pues nada. Entonces lo dejamos aquí, que vamos muy mal de tiempo. Yo pensaba que iba a tardar un poquito y he corrido, y los sudores lo demuestran, pero aún así. Bien, les iba a hablar algo de la escuela de doctorado, pero lo dejaremos para una mejor ocasión. Es una presentación cortita de la escuela de doctorado, la pondremos disponible en la página web, la podrán leer, y en cualquier caso el correo electrónico y el teléfono funcionan muy bien para pedir ayuda. Y nada más, esto era lo que quería contarles. Espero que les haya aclarado un poco más cómo funcionan estos trámites y tengan menos obstáculos. Por nada.